Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy nuevamente es un placer para nosotros estar compartiendo la palabra con ustedes. Es un privilegio el poder estar trayendo el mensaje del Señor en un libro tan importante como el que hemos estado estudiando, el libro de Job. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en este libro y durante al menos 3, tal vez unas 4 semanas, nos estaremos enfocando en una de las secciones más extensas del libro y se trata de los discursos de Eliú, que van desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Y este hombre, Eliú, era un joven impetuoso que no soportó ver cómo los amigos supuestamente sabios y mayores de Job se quedaron sin palabras frente a los discursos de Job, como estos hombres fallaron en confrontar a Job y ponerlo en su lugar y hacer que se arrepintiera. Y de alguna manera, a primera vista, estos discursos de Eliú parecieran estar llenos de sabiduría. En ellos encontramos algunas declaraciones que son verdaderas sobre el carácter de Dios, pero si prestamos atención y evaluamos con lupa lo que Eliú estaba diciendo y vemos todo esto a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la Biblia nos dice, veremos que recurrentemente Eliú comete errores terribles y dice cosas de Dios que, aunque al mundo pudiera parecer verdaderas, en realidad contradicen lo que Dios mismo nos reveló sobre su persona y sobre sus planes a través de las Sagradas Escrituras. Para que tengamos una idea de hasta qué punto el discurso de Eliú estaba equivocado, permítanme que les lea lo que Dios preguntó a Job tan pronto Eliú terminó de hablar, tan pronto Eliú terminó con sus discursos. Eso está en el capítulo 38, el versículo 2. Fíjense lo que le dice Dios, lo que le pregunta Dios a Job. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Hermanos, ¿se dan cuenta del peso que tiene esta declaración? ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sentido? El peso que esta declaración tiene, viniendo nada más y nada menos que de parte de Dios. Lo que vamos a hacer las próximas semanas es revisar estos discursos de Eliú para ver algunos errores teológicos comunes. Y cuando me refiero a errores teológicos, me refiero a no lo que los eruditos piensan o dicen, sino lo que cada persona, la teología es lo que cada persona piensa sobre Dios. Teología no es lo que está escrito en un libro, teología es lo que una persona piensa sobre Dios. Y lo que vamos a estar viendo son algunos errores teológicos comunes que estorban e incluso impiden nuestra relación con Dios. Y vamos a estar evaluando hasta qué punto lo que Eliú dijo se parece a lo que nosotros pensamos sobre Dios como individuos y como iglesia moderna. Y la pregunta clave que nos vamos a estar haciendo durante estas 3 o 4 semanas que vienen es: ¿qué diría el Señor sobre nuestra teología? ¿Qué diría el Señor sobre lo que nosotros pensamos de Él, de sus planes, de su creación, de su revelación? Pero antes de comenzar con el sermón de hoy, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 78. Vamos a leer los versículos 1 al 7 y vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios, para recibir su mensaje, para ser transformados a la imagen de Cristo y hacerlo con un corazón sumiso y reverente. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice así: pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado.
Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos tendrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Pensando en ese asombroso regalo que el Señor nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole que abra nuestro entendimiento y nos ayude a recibir su mensaje con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, no como información, sino como ese poder de Dios que nos confronta, que nos transforma, que nos moldea y que nos lleva de ser criaturas caídas a criaturas que cada vez somos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a ser sencillas criaturas, a ser hijos que van creciendo a la semejanza de Jesús. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos que nos confrontes, Padre, con estos errores que Eliú cometió, Señor, al hablar de ti. Te pedimos que nos muestres, Señor, cuáles son los aspectos en los que nuestra teología, los aspectos en los que nuestro concepto sobre ti, sobre tu persona, sobre tus planes están equivocados, Señor. Guíanos durante esta semana y las semanas que vienen, Padre, para que, Señor, seamos confrontados con los errores que hemos cometido en nuestra teología, en nuestro entendimiento de tu persona y tus planes. Seamos dirigidos por tu palabra y seamos, Señor, encaminados, Padre, por el camino correcto, para que podamos conocerte cada día más, para que podamos alabarte cada día más, para que podamos rendirnos cada día más delante de ti, sabiendo que tú eres santo, 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 que tú eres perfecto, que tú hiciste lo que hiciste en la cruz, que nos llamaste, nos salvaste, pagaste el precio y nos vas santificando, Señor, y que todo esto, Señor, se lleva a cabo a través del poder de tu Espíritu Santo, pero por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que vayas poniendo en nosotros, Señor, un concepto claro y real de ti, un concepto verdadero de ti, para que, Señor, nuestras palabras no sean palabras de hombre, palabras del mundo, sino palabras de Dios, que son las únicas, Señor. Tu palabra es la única que tiene autoridad y poder para cambiar la vida de alguien, para salvar y para dar vida eterna. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, ahora sí vamos a comenzar estudiando. Hoy vamos a concentrarnos en los dos primeros errores teológicos que encontramos en los discursos de Eliú. Y el primer error que encontramos tiene que ver con la motivación del siervo, con nuestra motivación para compartir la palabra, para conocer a Dios y compartir su palabra. Y permítame que lean el capítulo 32, los versículos 17 al 20. Dicen así. Este es Eliú hablándole a Job. Básicamente, después de que él ha venido escuchando todo lo que Job tiene que decir, Eliú dice: yo también tengo algo que decir y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan, el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estoy como vino embotellado, como vino en odre nuevo a punto de estallar. Tengo que hablar y deshogarme, tengo que abrir la boca y dar respuesta. Hermanos, lo primero que tenemos que recordar aquí es el contexto en el cual Eliú dijo estas palabras. Recuerden que Job, quien según el mismo Dios era un hombre temeroso de él, un hombre temeroso de Dios que vivía apartado del mal, estaba siendo sometido a una prueba tremenda sin un motivo aparente. Job no entendía el por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Solamente Dios, Satanás y los ángeles estaban al tanto de cómo el mismo Dios había puesto a Job en el centro, en la palestra, y había propiciado que Satanás le infligiera toda clase de sufrimientos. No fue Satanás el que eligió a Job, fue Dios el que puso a Job delante de Satanás y propició que el mismo Satanás lo tocara y le infligiera toda clase de sufrimientos, que matara a toda su familia, que le robara todas sus posesiones y que después lo enfermara con unas llagas terribles que cubrían su cuerpo desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y todo esto
con el propósito de glorificar su propio nombre. Todo esto con el propósito de glorificar el nombre de Dios en los cielos frente a las cortes celestiales. Y desde que comenzaron estas pruebas, Job comenzó abiertamente a quejarse, a hablar de su dolor y a preguntar a Dios por qué le estaban pasando todas estas cosas malas, aun cuando él era un hombre temeroso de Dios, un hombre que le temía y que había estado viviendo apartado del mal. Y aún en el medio de estas quejas, aún en el medio de estas preguntas, Job nunca maldijo a Dios y siempre habló correctamente del carácter de la persona y de los planes del Creador. Job nunca dijo nada impropio sobre Dios. Ahora, frente a las quejas y los argumentos de Job, 3 de sus amigos comenzaron a juzgar y a criticarlo. Comenzaron a decir que Job debía tener algún pecado oculto, que algo debía haber hecho por lo cual Dios estaba infligiéndole esos castigos. Que eso no podía ser sencillamente porque sí. Que algo había hecho él para recibir esa clase de trato de parte de Dios. Y luego de un diálogo bastante intenso entre estos 3 amigos y Job, en el que estos amigos de Job no lograron hacerlo cambiar de idea sobre su propia persona, sobre su carácter, y tampoco lograron hacer que Job dejara de quejarse, interviene este hombre joven que aparece de repente, que es Eliú, para, según él, ponerle un punto final a los argumentos sin sentido de Job. Ahora fíjense la manera en que este muchacho comienza su discurso. Yo también tengo algo que decir y voy a demostrar mis conocimientos. Les pregunto, ¿qué notan en la actitud de Eliú? ¿Acaso vemos a un hombre humilde, preocupado por el bienestar de Job? ¿O por el contrario vemos a un hombre preocupado por demostrar sus conocimientos, por demostrar su sabiduría, por demostrar cuánto conocimiento y cuánta sabiduría él tenía y por atraer la mirada hacia él? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Fíjense lo que sigue diciendo después. El espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Tengo que hablar y desahogarme. Tengo que abrir la boca y dar respuesta. Hermanos, en pocas palabras, Job no podía mantener la boca cerrada. Para él era imposible quedarse callado y dejar de poner a Job en su lugar. Él tenía que ponerle a Job los puntos sobre las íes y decirle en qué estaba equivocado, y tenía que Eliú, salir en defensa de Dios. No sé a ustedes, pero al ver a Eliú me viene a la mente el pasaje de Santiago 3, cuando Santiago habla sobre el poder de la lengua. Permítanme que lea ahí en Santiago 3 los versículos 7 y 8. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y lo peor del caso es que cuando uno ve a Eliú y después lee estos textos, este texto en Santiago, por lo menos en mi caso, recuerdo todas las veces que yo he actuado como Eliú. Así que creo que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la motivación que nos impulsa a nosotros a compartir y a defender nuestra fe? ¿Qué es lo que nos motiva a hablar de Dios? ¿Estamos pensando en la gloria del Todopoderoso? ¿Estamos pensando en la gloria de Dios? ¿Estamos pensando en el bienestar de nuestro prójimo? ¿Estamos pensando en lo que Dios puede hacer a través de la cruz para salvarlos a ellos? Cuando escuchamos a alguien hablar cosas sin sentido sobre Dios, cuando escuchamos a alguien decir cosas erradas sobre Dios y salimos en defensa de la palabra, ¿cuál es nuestra intención? ¿Estamos pensando en la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo, o queremos demostrar cuánto sabemos para que otros nos vean, pongan su mirada sobre nosotros, nos alaben y de paso sepan un poquito más sobre Dios y sobre su carácter? Amados, ¿se dan cuenta cuán delgada es la línea que separa una cosa de la otra? Cuán delgada es la línea que separa el hablar para que el nombre de Dios sea glorificado y nuestro prójimo sea bendecido, de hablar para que nosotros seamos exaltados, para que la gente ponga su mirada sobre nosotros y para que de paso conozcan un poquito más a Dios. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista en Juan
3, versículo 30, refiriéndose a Jesús: a Él le toca crecer y a mí menguar. Y la pregunta es, ¿qué diría Dios sobre nosotros en este sentido? ¿Quién está creciendo y quién está menguando? En la medida que vamos conociendo más la palabra, en la medida que vamos estudiando más sobre su carácter y sus planes, ¿quién crece y quién mengua? ¿Quién está creciendo y quién está menguando? ¿Qué diría Dios sobre nosotros en este sentido? O dicho de una manera más sencilla, ¿quién está en el centro de nuestra teología? ¿Jesucristo o nosotros? ¿Quién es el centro de nuestro concepto de Dios? ¿Él o lo que Él puede hacer por nosotros? Vamos a continuar con nuestra lectura. Ya vimos el primer error, que básicamente tiene que ver con la motivación. ¿Quién crece y quién mengua? ¿Quién es el centro de nuestra teología? Vamos ahora a ver el segundo error en la teología de Eliú, que tiene que ver con lo que pensamos que es correcto decirle a Dios. Y vamos para eso al capítulo 33, al capítulo siguiente. Vamos a leer los versículos 8 al 13. De nuevo, aquí vemos a Eliú hablando sobre Job y sobre todas las cosas que Job ha venido diciendo. Pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché: soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado fallas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies con cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? A primera vista, muchos cristianos estarían de acuerdo con esta declaración de Eliú. Y el hecho es que si vemos las palabras de Job de manera aislada, fuera del contexto general del libro y del contexto general de la Biblia, las palabras de Job pudieran parecer arrogantes y en algunos casos hasta irrespetuosas. Sin embargo, por un lado sabemos que, como hemos venido leyendo y como hemos venido estudiando en los primeros capítulos de Job, aunque Job alega que no ha cometido algún pecado específico que justifique las pruebas, las penurias que él está viviendo, en repetidas ocasiones él reconoce su condición caída y acepta que frente a la santidad de Dios ningún ser humano será jamás declarado inocente por mérito propio. Job está reconociendo, lo reconoce varias veces, que él es una criatura caída que jamás podrá ser reconciliado con Dios por mérito propio, que él necesita un intercesor y que su intercesor está en el cielo, que él está manchado y que su reconciliación con Dios no depende de sus méritos. Eso es algo que Job deja muy claro. Y por otro lado, cuando vemos la manera en la que Job se dirige a Dios y escuchamos sus lamentos, escuchamos sus quejas, cuando lo vemos decirle a Dios que no entiende el por qué le están pasando esas cosas, no estamos viendo una conducta exclusiva de Job. De hecho, los salmistas y los profetas se quejaron, lloraron, se lamentaron, protestaron y hasta increparon a Dios en algunos casos. En una ocasión, por poner un ejemplo, vemos al profeta Jeremías en medio de tremendas pruebas, en medio de una persecución terrible. Él estaba sirviendo al Señor y estaba dando un mensaje muy difícil y estaba siendo perseguido, estaba recibiendo el peso de las palabras y estaba siendo perseguido por compartir el mensaje de Dios. Y en medio de toda esta situación, de este sufrimiento, él llega a decirle a Dios, esto está en el capítulo 15, en el versículo 18, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Y fíjense lo que le dice: serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Permítanme que lea nuevamente la frase. Jeremías diciéndole a Dios: serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿qué cristiano del siglo XXI se atrevería a decirle a Dios que es un torrente engañoso de aguas no confiables? Uno, ante una declaración como esta, esperaría de parte de Dios una respuesta airada. Y sin embargo, la respuesta que encontramos
que vemos de parte del Señor fue totalmente contraria a lo que uno imaginaría. Fíjense cómo en el versículo 19, ahí mismo del capítulo 15, el Señor le dice a Jeremías: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermanos, esto lo vemos una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. De hecho, en el mismo libro de Job vemos a Dios reclamándole a los amigos de Job por la manera en que ellos habían hablado de él, de su persona, de sus planes. Pero nunca lo vemos reclamándole a Job por decir las cosas que dijo. Y el hecho es que a lo largo de toda la Biblia vemos que Dios recibe con agrado los lamentos y las preguntas de su pueblo. Job recibe con agrado la confesión de su pueblo, el lamento de su pueblo. Sin embargo, vemos a Eliú diciéndole a Job: déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Hermanos, ¿se dan cuenta de que si lo pensamos objetivamente, esta actitud de Eliú se parece a la actitud de la mayoría de los cristianos de hoy en día, que piensan que un discípulo de Jesucristo no puede quejarse, que un discípulo de Jesucristo no puede hablar de sufrimiento y de dolor, que un discípulo de Jesucristo no puede decir que está sufriendo y que no puede más, que un discípulo de Jesús debe andar siempre diciendo que vive en victoria. De nuevo les digo, eso no es lo que vemos en la Biblia. De hecho, una actitud como esa contradice el carácter de Dios, contradice ese carácter de Dios que espera que su pueblo se comunique abiertamente con Él, sin esconder nada, sin máscaras, reconociendo abiertamente sus debilidades, confesando su pecado, incluso planteándole las dudas. Y la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de esto es: ¿a qué se parece nuestra comunicación con Dios? ¿Se parece a un canal abierto en el que fluyen todas nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras faltas, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestro asombro, nuestra alabanza? ¿Se parece nuestra relación con Dios a un canal en el que fluyen todas nuestras emociones, todas nuestras dudas, todas nuestras preguntas, todo nuestro ser de una manera abierta y sincera? ¿O se parece más a un conjunto de palabras determinadas y escogidas que intentan básicamente ocultar nuestras angustias, ocultar nuestro dolor y, ¿saben?, poner incluso nuestro pecado de lado y ocultar quiénes somos frente a un Dios omnisciente y omnipotente, frente al cual no podemos ocultar nada porque Él sabe absolutamente todo? Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que somos, Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe absolutamente todo. Y aún así, hablamos en victoria con el Señor. Y no hablamos de sufrimiento, y no confesamos nuestro dolor, y no le decimos a nadie que estamos pasando un tiempo duro, y no le decimos a nuestros hermanos que estamos muy afligidos, sino estamos en victoria, siempre en victoria. ¿Se dan cuenta de cuán parecido es el discurso de Eliú al discurso de los cristianos modernos? Hermanos, como hemos visto hoy, esos errores en la teología de Eliú, esos errores en la forma en que Eliú veía a Dios, no eran algo exclusivo de él. Esos errores no eran algo que solamente le ocurrió a Eliú. Esos mismos errores han acompañado al hombre a lo largo de la historia y han estado intentando tergiversar el verdadero carácter de Dios frente al hombre. Para muchas personas, las palabras de Eliú pueden sonar llenas de verdad y de sabiduría, pero no podemos olvidar la pregunta que Dios le hizo al mismo Job, refiriéndose a Eliú y a todo lo que Eliú dijo, refiriéndose a sus discursos. Ahí recuerden, capítulo 38 de Job, versículo 2. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Amados, durante las próximas semanas nos vamos a ir paseando por todos los discursos de Job y vamos a ir descubriendo cómo, entre algunas verdades, porque definitivamente Eliú dice
algunas verdades, pero como entre algunas verdades que parecieran dar credibilidad a sus discursos, se encuentran errores doctrinales tremendos que invalidan por completo las declaraciones de Eliú. Y son errores doctrinales comunes. Estos errores siguen presentes hoy en día en la manera en que el mundo concibe a Dios. Y lo que es más triste, lo que es más preocupante es que esos errores están también presentes dentro de la iglesia local, entre personas que declaran ser cristianas, pero con su manera de pensar, con su manera de hablar, oscurecen el consejo de Dios. Y quisiera cerrar el sermón de hoy invitándolos a preguntarse, a que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué diría Dios sobre nuestra teología? ¿Qué diría Dios sobre lo que nosotros pensamos de Él? Diría que con nuestras palabras oscurecemos su consejo. Diría que decimos cosas sobre Él que no son ciertas. Que con nuestras palabras tergiversamos la verdad de las Escrituras. Que con nuestras palabras tergiversamos la verdad de su carácter. O diría que nuestro concepto sobre Él es como el de Job. Con una comunicación total y absolutamente abierta y continua. Sin tapujos. Sin máscaras, en la que el centro absoluto de todo es Dios, que el centro de nuestra teología es Él y que con nuestras palabras lo honramos, lo glorificamos y ponemos su luz, llevamos su luz y su verdad a la gente. ¿Quién es el centro de nuestra teología? ¿Cómo nos relacionamos con el Señor? ¿Qué diría Dios sobre nuestra teología? Los invito a que nos tomemos el tiempo esta semana y las semanas que siguen para ir revisando nuestra propia teología a medida que vayamos paseándonos por estos discursos de Eliú y vayamos confrontando qué es lo que nosotros pensamos sobre Dios y qué es lo que verdaderamente las Escrituras revelan y dicen sobre Él. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, la gloria. Te pedimos que nos guíes durante estas semanas que vamos a estar estudiando estos discursos, Señor, y que abras nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos ver claramente, Señor, dónde están los errores que nosotros estamos cometiendo sobre ti, sobre tu persona, cuáles son los conceptos errados que tenemos sobre tus planes, sobre tu carácter, Señor, para que, Señor, todo lo que nosotros pensamos de ti comienza a ser lo que verdaderamente tú has revelado y nuestro entendimiento de tu persona y de tus planes, Señor, sea el que la Biblia nos revela, el que la Biblia nos provee. Padre, confróntanos, cámbianos, ayúdanos a entender, Padre, cuán profunda es nuestra necesidad de ser salvados, cuán profunda es nuestra necesidad de recibir, Señor, el perdón, no por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Cuán profunda es nuestra situación caída, cuán imposible es para nosotros salvarnos por cuenta propia, cuán necesitados estamos de ser rescatados y cuán grande es tu gracia por la cual, Señor, tú mandaste a tu Hijo para dar su vida, Señor, en rescate por nosotros. Ayúdanos a verte a través de tu gracia. Ayúdanos a entenderte, a conocerte, a cada vez depender más de ti, Señor. A que tu gracia, Padre, sea el sustento que nos lleva, Señor, a una relación íntima para que podamos acudir a ese trono de gracia, Señor, sabiendo que tenemos un intercesor, que nuestro intercesor vive, que murió en una cruz, pero que resucitó y que pagó por nosotros y que nos rescató del pecado y que nuestro intercesor que vive está sentado a la derecha del Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, a disfrutar y a compartir la magnitud de tu gracia y la belleza de tu evangelio. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas delante de ti y te alabamos, Señor, por siempre, por ser tan bondadoso, por ser tan amoroso, por ser tan bueno, por ser tan santo, por ser tan poderoso, por ser, Señor, quien eres. Te damos el honor y la gloria y te alabamos por siempre. Amén y amén.